Margarita Stolbizer, diputada nacional, es una recién llegada a Juntos por el Cambio y curiosamente siempre fue una de las personas críticas respecto al tema de los servicios de inteligencia. ¿Qué reflexión te deja todo esto que estamos viendo, que se está filtrando en los últimos días? Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches. No, es gravísimo. Yo digo, por donde lo miremos, y me parece que todo lo que se hablaba acá recién va reflejando por dónde vienen las gravedades. En un comienzo parecía que todo el foco estaba puesto sobre los dichos de Villegas. Y digamos que eso, por supuesto, que es grave, que es repudiable de todo punto de vista. La comparación con la Gestapo. Claro, pero me parece que lo que hay que analizar es todo lo que viene después. ¿Por qué se estaba filmando esa reunión? ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Quién lo está filtrando? Y lo que decía Rosario recién, la presencia de los funcionarios de la AFI en ese lugar que no tienen ningún tipo de justificación. Entonces me parece que todo esto encierra, y también creo que es correcto, como decía Martín, que se haya tomado la decisión de avanzar en una investigación judicial sobre todos estos aspectos sin perjuicio de la iniciación de alguna otra causa. Yo digo, a todo esto siempre nos queda, quienes miramos las cuestiones judiciales en la Argentina, que después no haya un tribunal que diga, no, cerrémoslo antes de abrirlo, ¿no? Claro. Porque no conviene nunca que las pruebas se conozcan y que los juicios orales nos permitan a todos acceder a la información de lo que hay adentro de las causas. ¿Amerita una autocrítica de Juntos por el Cambio? ¿Crees que más allá de lo judicial debería la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio analizar este tema y trazar de cara hacia adelante una línea más clara respecto a los servicios de inteligencia? Sí, yo creo que en realidad la política en la Argentina se debe a una discusión mucho más profunda, mucho más horizontal, digamos, no solo Juntos por el Cambio, sobre el tema de los servicios de inteligencia. A mí me tocó dar una opinión cuando se reformó la ley y se transformó lo que era antes la CIDE en la AFI, y en ese momento yo planteé en algún momento desde una posición totalmente aislada, individual, que deberíamos desmantelar. Yo creo que no deberían existir directamente, porque cuando se hace ese cambio, lo que quedaba claro era que no había ninguna voluntad de cambio, era claramente una medida gatopardista, que era hacer de cuenta que se cambia y no se cambia nada, porque no se tocaban los puntos claves que tenían que ver con los servicios de inteligencia, que es qué información manejan, quiénes la manejan, para qué producen esa información, quiénes son los que están ahí adentro, y el tema de los recursos. Porque todos sabemos que esto es una discusión eterna en la Argentina, que es que todo el financiamiento ilegal de la política muchas veces viene de ahí adentro. Y esas son las cosas que nunca se quisieron discutir. Entonces pareció que se le cambiaba el nombre y la CIDE ahora es AFI, como si eso fuera poder limpiar un poco la situación. Cuando generalizamos la política o decimos siempre fue el sótano de la democracia y demás, también pasa desapercibido que la verdad que lo que sucedió con los servicios de inteligencia durante la gestión de Macri no se vio. Estas pruebas, la persecución a los propios políticos, las pruebas que hay de... Eso es tremendamente grave, pero tampoco nos creamos que eso empezó con Macri. El kirchnerismo claramente utilizó los servicios de inteligencia y me animaría a decir que nos podemos remontar mucho tiempo atrás. Por eso es que digo, hay temas de discusión que sobre todo la información, el contenido, el destino de la información y los recursos que se manejan, porque recordemos además que son recursos reservados, que son dineros reservados sobre los que no hay ningún tipo de control ni de nada. Entonces me parece que esos son los temas y eso involucra transversalmente a todos los gobiernos y a todos los tiempos de la democracia. Esa debería ser una discusión de nuestra democracia. Así como se modificaron las leyes que tenían que ver sobre todo con la cuestión de la seguridad interior, de todas estas cuestiones, esto nunca se discutió en profundidad, solamente se le lavó un poco la cara. Margarita, sos compañera en diputados de María Eugenia Vidal. ¿Pudiste hablar con ella de este tema? No he hablado con ella. Bueno, en la Cámara no hemos tenido oportunidad y tampoco lo he hecho personalmente, por supuesto. Tal vez llama la atención el silencio de ella. O no, porque a veces el silencio también puede ser el reconocimiento, digamos, del episodio y que vaya a la justicia y se investigue ahí, ¿no? ¿Vos creés que estando en esa reunión, su ministro de Trabajo, su ministro de Infraestructura, el secretario de Justicia, podía desconocer? Que ella podía desconocer, y pienso que podía desconocer, porque lo cierto es que es una reunión tan irregular por donde la miremos, por los que participaban, por lo que se dijo en la reunión, porque la reunión termina siendo filmada. Hay tanta cantidad de irregularidades que yo hoy
preferiría decir no debía estar informada, porque no parecía una reunión oficial institucional, pese a que había funcionarios, ¿no? Bueno, fue en el Banco Provincia, Margarita. Sí, sí. No, por eso digo, sí. La gravedad es por donde la mires, claro. Y por eso creo necesaria una investigación muy profunda y muy amplia de todo esto, y que cada cual asuma la responsabilidad que tiene, ¿no? Margarita, te paso al Congreso. Hoy lo vimos en el Senado, esa pelea ajustada que se va a tener, que se tuvo en la Cámara de Diputados también. Un caso de coronavirus ya cambia toda la sesión. Este es el Congreso que se viene. ¿Cómo ves vos esta grieta que se transforma también y que se lleva a las sesiones? Sí, sin duda que la nueva composición del Congreso nos está mostrando una fotografía de un equilibrio que los bloques mayoritarios van a tener que lograr componer y ordenar hacia adentro sobre todo, porque también lo que está claro, yo lo vi mucho en diputados, no conozco mucho de lo de hoy, pero en diputados será claro una falta de liderazgos en ambos bloques mayoritarios, y eso es lo que generó sin duda el fracaso de la sesión en el caso del presupuesto, y también me animaría a decir para Juntos por el Cambio la sesión de bienes personales, ¿no? Ahora, también creo que no resiste más la Argentina, ya no solamente el Congreso, esto de que quien tiene una mayoría circunstancial, y ya lo circunstancial no es un mandato, es un día, porque como vos decís, cuando el número es tan parejo, te cambia con un caso de COVID o con uno que se va de vacaciones. Entonces me parece que no resiste más ni la Argentina ni eso que las leyes se aprueben por mitades. Es necesario, es urgente que en la Argentina se construyan nuevas mayorías con consensos donde realmente podamos tener un Congreso donde las leyes salen con la legitimidad y la fortaleza que tienen que tener, no con medio Congreso. Esto de que tenés y pasa lo mismo, y si uno se te enferma, y bueno, entonces ese día uno aprovecha y metió lo que se le antojó y a la semana siguiente lo hace el otro. Esto ya no se resiste más. De la misma manera que cuando vos ves un Congreso más preocupado en resolver los problemas de la política que en resolver los problemas de la gente, ¿no? Pero vos ves hoy que exista en la clase política, en el Congreso de la Nación, la posibilidad de que haya ese consenso. Hoy no, hoy no. Imposible. Por eso digo, si miramos estas fotografías de los últimos 15 días, no. Lo que pasó en la Cámara de Diputados fue tremendo. ¿Cuántos días de diferencia? Se gana por un voto, se pierde por un voto, y además no había ni la racionalidad de poder discutir y acordar una cosa común. Fíjense la paradoja, esto tiene que ver también con la sesión de hoy del Congreso, no se habla mucho de esta situación, pero cuando nosotros tratamos en diputado el proyecto de bienes personales, recordemos que venía del Senado aprobado por unanimidad, un proyecto del Frente de Todos aprobado por unanimidad, llega a diputados. En diputados tuvimos toda una discusión interna sobre la legalidad o la constitucionalidad que tenía esa sanción, porque la Constitución en el artículo 52 dice claramente que las iniciativas referidas a contribuciones deben ser iniciadas en la Cámara de Diputados. Hubo todo un debate que se saldó con los antecedentes que dicen, bueno, eso es cuando se va a crear un impuesto o aumentar un impuesto. Como el proyecto en diputados era para bajar el impuesto, se aceptó que viniera del Senado. ¿Qué pasa? Se le incorporan modificaciones que implican un aumento de impuestos y vuelve al Senado no con un expediente distinto, vuelve con ese expediente que nace en la Cámara de Senadores, y esto para mí hiere tremendamente la constitucionalidad y la legitimidad, y no descarto que esto abra una cantidad de juicios por la nulidad que implica decir, al haber un impuesto nuevo, un impuesto aumentado, eso no es válido que sea un expediente iniciado en la Cámara de Senadores, ¿no? Margarita, hubo récord de casos hoy, un pico histórico de casos. El tema COVID empieza también a impactar dentro del funcionamiento del Congreso. ¿Crees que fue un error haber sido intransigente respecto a la participación o a la posibilidad que los legisladores participen de forma virtual, de forma mixta en las sesiones, teniendo en cuenta que tuvo un impacto en diputados y también tuvo un impacto hoy en el Senado con el tema de los testeos y demás? ¿Crees que debe replantearse de cara a lo que viene, hasta tanto obviamente la pandemia no termine definitivamente de pasar?
Te diría que sí, pero es el diario del lunes. Es decir, hoy, bueno, debimos haberlo hecho de otra manera. Lo cierto es que, sobre todo Juntos por el Cambio, peleó durante todo un año para volver a la presencialidad porque creíamos que eso le da otra fortaleza, que era necesario estar y demás. Y yo estuve siempre de acuerdo con eso. Me parece que defender la presencialidad fue muy importante. Ahora, hoy, a la luz de esto, con el diario del lunes, digo, y bueno, tal vez lo que hay que hacer es tener, mientras dure todavía esta situación, un método, como le llaman, híbrido, digamos, o mixto, para que pueda haber una para que no votación a desnaturalice distancia. tampoco el tema de los contrapesos Claro. y la voluntad popular, en el caso, bueno... Sí, y sin perjuicio de lo que decíamos antes, ¿no? Que son números que te varían, porque por ahí tenés uno que está internado con fiebre, el otro que no llegó a tiempo porque se pinchó una goma, Claro. O las vacaciones, muchas de estas cosas. El número nos está obligando a pensar el funcionamiento del Congreso de otra manera. Sin perjuicio de que hoy no hay condiciones, acá creo que hay que empezar a pensar que en marzo, cuando se reabra el ciclo ordinario del Congreso, habrá que tratar de pactar un funcionamiento distinto. Así me parece que no se puede aprobar leyes por mitades y que la semana siguiente el otro consigue otra mayoría y te derogó la ley que aprobaste la semana anterior. Sobre el principio hablabas de que este Congreso funcionó así en estas semanas, tanto en el oficialismo como en la oposición, por la falta de liderazgos. Te pregunto cómo se resuelve en la oposición, porque la verdad que son muchos partidos, incluso vimos la división de bloques dentro de Juntos por el Cambio. Cada uno tiene un líder distinto, cada uno tiene aspiraciones distintas para el 2023, por lo cual, ¿cuál es la manera de resolver esto? Yo creo que siempre es con reglas, más allá de que hay condiciones naturales de liderazgo y eso es lo que no vimos el otro día, pero recordemos que al menos en diputados las sesiones estaban muy cruzadas con la deliberación del radicalismo sobre su nueva conducción y eso también influyó, el PRO también tiene todo un debate interno, me parece que no es malo que existan distintos liderazgos, lo que hay que hacer, creo que se ha conversado en esta semana, yo no participo todavía, pero nosotros estamos esperando ingresar a la mesa de Juntos por el Cambio. Creo que esa mesa tiene que rearmarse, que tiene que tener la incorporación de los jefes de los bloques parlamentarios, que ahora son 10, por supuesto, de todos los partidos que componemos esa coalición que se amplió. Con eso armar una nueva mesa y ahí se discuten las cosas y ahí se definen las reglas. ¿Piden entonces un espacio? Nosotros estamos pidiendo, sí, porque estamos de hecho adentro del interbloque, necesitamos estar en la mesa, pues lo cierto es que dentro de las, digamos, de la falta de coordinación que hubo, no hubo prácticamente un debate interno dentro del interbloque sobre cómo se iban a definir las estrategias parlamentarias. Esa falta de liderazgo que marcas, ¿con qué tiene que ver? ¿Con una desorganización porque ahora son más diputados? ¿Con peleas internas como vimos en la UCR, que se separaron en dos bloques, con una cuestión de egos? ¿En qué ves, por qué crees que hay una falta de liderazgo? A ver, tiene que ver con muchas de estas cosas y también me parece, y no está mal, porque a mí no me asusta que existan muchos liderazgos y que haya disputa de liderazgos. Lo que creo es que se debe ordenar y se ordena con reglas. Se debe a todas estas cosas que vos decís y seguramente algunas más que tienen que ir con determinadas personalidades, con las diversidades que existen, porque lo cierto, y esto tal vez explota en otro tema del que ustedes habrán hablado, que es la votación ayer en la provincia de Buenos Aires con el tema de las reelecciones, y ahí termina demostrándose prácticamente todos los bloques estallados y votando de distinta manera. Entonces, creo que si no hay una regla que permita una discusión distinta, o la regla es cada uno vota lo que quiere, ¿no? Me parece que estamos frente al riesgo de no cumplir con la expectativa que la sociedad ha puesto, no solo en nuestros votantes. Yo creo que los argentinos, voten a quien voten, están reclamando de su dirigencia política que en vez de discutir las reelecciones, discutan un poco más los problemas que la provincia de Buenos Aires tiene, que en lugar de pelearse como se pelea en el Senado,
o de hacer una sesión tan irracional como la que hicimos, 24 horas ahí adentro sin dormir, porque lo que hablábamos del voto justo, Claro. yo digo, mañana se te duerme uno. ¿Y qué le vas a decir al que se durmió, que estuvo Bueno, 24 ha pasado, claro, ha ¿Eh? pasado. Hay algunos que salen y se van a dormir y y se después quedan vuelven y se van dormidos. Yo turnando. estuve las 24 Claro. horas sin O que dormir. se quedan dormidos a propósito, ¿no? Claro. Ha pasado de Bueno, que pero justo se llegar. quedó Yo dormido. estuve 24 horas sin dormir y después agarré el autito y volví a mi casa manejando. Eso no es sano. Claro. Y la sociedad nos está mirando y la gente sabe que no es sano eso. ¿Cuál es la capacidad que tenés para fijar una posición, para votar? Hubo diputados que se equivocaron cuando apretaron la tecla para votar. ¿Y qué le vas a decir si lleva 24 horas sin dormir? Entonces también estas cosas. Tenemos que repensar el sentido de la representación. Estar ahí sentados no es para hacer las cosas que nosotros queremos, es para representar a la gente que vote a quien vote, está esperando una cosa distinta de quienes somos los voceros del pueblo. Margarita, ¿no? ¿te preocupa que de cara a 2023 hay, está claro, un oficialismo que decidió mantenerse unido a como dé lugar, con las diferencias que tiene, y después hay un Juntos por el Cambio que también solidificó su unidad, amplió en tu caso, te incorporó y demás, pero hay una extrema derecha, un liberalismo, si se quiere, que está corriendo a Juntos por el Cambio por ese lado. ¿Te preocupa que de cara a 2023, para no perder votos de ese sector, Juntos por el Cambio termine muy radicalizado, justamente teniendo en cuenta que vos llegaste con una propuesta más de moderación? No, la verdad es que no lo vivo como un temor. Si se quiere, estoy ahí adentro para tratar de dar todas estas discusiones. Me parece que hay que darlas. Yo tengo la expectativa de que esta coalición se amplíe más bien hacia la izquierda y me encantaría que el socialismo, que Pablo Hapkin de Rosario, que muchas otras fuerzas políticas, que sectores del peronismo pudieran incorporarse también. Me parece, o por lo menos a mí me gustaría eso. Esa es la idea con la que yo voy. A otros puede molestarle esto, pero creo que esto, que van a ser tensiones lógicas, las mismas que sobre los liderazgos va a haber en estos 2 años, va a ser también esto. Esto se resuelve en la medida, como dije para el tema de los bloques, en la medida en que haya reglas de funcionamiento y que la unidad o que la coalición no se sostenga solamente en el objetivo electoral. El gran problema que la Argentina tiene, no solo con esta coalición, también con la que gobierna, Claro, el Frente es que Todo. se arman coaliciones muy exitosas para ganar elecciones. Recordemos la coalición que gobierna, muy exitosa. Porque Antes decían, Cambiemos está Cristina también. se corre, qué inteligente que es Cristina, suman a Massa, lo pone Alberto, que parecía que era atractivo para sectores más moderados. Era muy exitoso como fórmula electoral, en el gobierno son un desastre. Pasó lo mismo con Cambiemos y el riesgo es que vuelva a pasar si nosotros no consolidamos la unidad basada en el contenido programático. El acuerdo o la coalición tiene que sostenerse en un programa de gobierno. Yo vengo siguiendo mucho el proceso de Alemania, que siempre me entusiasma mucho y lo comento por esto, porque lo seguí cuando Merkel era presidente, la socialdemocracia formó durante 20 años parte de ese gobierno y fue la que garantizó a Alemania y a Merkel su gran fortaleza, y hoy la socialdemocracia gana y acaba de firmar un gran acuerdo, que es sobre todo un acuerdo de gobierno basado en un programa muy puntual con las cosas que van a hacer. Y yo creo que hay que empezar a mirar cómo funcionan las democracias que avanzan, donde la política se preocupa más en resolver los problemas de la gente que no los de los propios políticos. Ahora, Margarita, y la última pregunta, agradeciéndote que hayas venido. ¿Hay alguien en Juntos por el Cambio que esté pensando en ese programa programático, para la redundancia, para el 2023? Porque todas las cabezas que entendemos que quieren aspirar a ser presidente, cuando les preguntaste dicen, no, yo no estoy pensando en 2023. Nadie está pensando en el 2023, pero todos dicen, tenemos que tener un programa. ¿Hay equipos ya? Y deberíamos tenerlo. Hay, digamos, equipos técnicos y me parece que esto es lo bueno, porque lógicamente que hay muchos que tienen que salir a juntar votos en la calle, que es la territorialidad, pero tiene que haber equipos técnicos que tengan las respuestas o las soluciones a los problemas. Tiene que haber, que no hay todavía. No hay hoy en un nivel en el que deberíamos tener, por ejemplo, yo insisto mucho con qué respuesta es urgente que Juntos por el Cambio tenga, qué hacer con la inflación.
Porque la verdad es que no se puede seguir fracasando con que es un problema que la Argentina arrastra desde hace mucho y los gobiernos arrastran. La verdad es que el que aspire a gobernar la Argentina en el 2023 tiene que llegar con una respuesta a esa problemática, como la del empleo, como la de la inseguridad, muchas otras. Entonces, durante todo este tiempo, los grupos técnicos tienen que formular una propuesta, una respuesta, una solución, y la política tiene que acordarlo para hacer algo más que una coalición electoral y ser realmente una coalición que aspire y que pueda gobernar. Obviamente. Margarita, muchas gracias por venir y buen año. Gracias y felicidades para Igualmente. ustedes y buen Felicidades. año también, ¿eh?